1795. El puerto de Veracruz amanecía con una bruma espesa que no dejaba ver más allá de unos pasos, como si el mar hubiera decidido tragarse las calles. El aire estaba saturado de sal, humedad y un silencio extraño. Ni las gaviotas se atrevían a graznar. Los barcos mercantes balanceaban lentamente sus mástiles mientras los marineros descargaban cajas de especias, telas y esclavos recién llegados de África, cuyas miradas apagadas contrastaban con el bullicio habitual. Pero aquella noche previa había sido inquietantemente distinta. Las linternas titilaban sin razón, y algunos vecinos aseguraban que los perros del barrio de la aduana no habían dejado de aullar hasta el amanecer. Nadie podía explicar esa sensación de amenaza que flotaba entre los callejones empedrados. En el corazón del puerto, las casonas de los comerciantes criollos se alzaban como fortalezas, rodeadas de jardines y muros altos. Entre ellas destacaba la residencia de don Esteban de la Serna, un hombre de fortuna y carácter implacable, conocido por su trato severo tanto con sus empleados como con su familia. Su casa, situada frente a la Plaza de las Armas, parecía un baluarte inexpugnable. Ventanas protegidas con rejas, gruesas puertas de madera y, en el interior, tapices importados de Sevilla y plata labrada que brillaba bajo la luz de los candelabros. Sin embargo, esa madrugada, las ventanas permanecían cerradas y ni un farol iluminaba el portón principal. Los rumores se desataron temprano. Una sirvienta que vivía en una casa contigua juró haber visto sombras moverse por el patio trasero cuando aún no despuntaba el alba. Otro vecino dijo que escuchó un golpe seco, como si arrastraran un baúl por las escaleras, pero los guardias del cuartel cercano no reportaron incidentes. Veracruz estaba acostumbrada a los murmullos, a las historias exageradas sobre piratas, enfermedades y brujería. Nadie imaginaba que esos susurros preludiaban uno de los episodios más macabros de su historia. Los carruajes comenzaron a circular al mediodía, levantando polvo sobre el empedrado, mientras comerciantes y funcionarios acudían al puerto. El calor era sofocante. El sol se reflejaba en los techos de tejas rojas, haciendo que las paredes blancas parecieran arder. En una esquina, dos soldados comentaban el extraño hedor que parecía salir de la casa de don Esteban. «Es como carne echada a perder», murmuró uno, llevándose un pañuelo a la nariz. «Tal vez algún animal muerto en la cocina», respondió su compañero sin darle importancia. No sabían que, tras esos muros, el festín del horror ya había comenzado. Esa misma tarde, una carreta cargada de leña se detuvo frente a la residencia. Al bajarse, un hombre alto, delgado, con la piel oscura y los brazos fuertes, descargó los troncos sin pronunciar palabra. Era Joaquín, esclavo de confianza de don Esteban, comprado en Cartagena hacía más de 10 años. Su presencia no llamaba la atención. Era conocido por su eficiencia y silencio, y por ser uno de los pocos esclavos que gozaba de cierto respeto entre los criados. Algunos decían que había nacido libre en África y que había sido capturado por mercenarios portugueses. Otros aseguraban que sabía leer y escribir en su lengua materna. Pocos se atrevían a mirarlo directamente a los ojos. Un marinero recién llegado al puerto describió la escena en una carta enviada a su hermano en Cádiz. Pasé frente a la casa del rico comerciante de la Serna y sentí un frío inexplicable. No había ruido alguno, solo el rechinar de la carreta que descargaba leña. El negro que la conducía tenía una mirada que no olvidaré. Parecía mirar a través de las personas, como si supiera algo que nosotros ignorábamos. Estas palabras, aparentemente insignificantes, serían rescatadas meses después en el marco de la investigación, cuando la magnitud del crimen salió a la luz. Mientras tanto, la ciudad seguía con su rutina. Comerciantes discutiendo precios en los almacenes, mujeres comprando especias en el mercado y niños jugando descalzos en las orillas del puerto. Pero entre las calles estrechas y las tabernas llenas de humo, ya circulaban rumores. Un cargador afirmó que vio a Joaquín entrar a la casa cargando cuchillos de carnicero. Otro aseguró que escuchó rezos extraños en una lengua desconocida desde el patio trasero. Veracruz, mezcla de culturas y supersticiones, estaba habituada a los susurros de santeros y esclavos, pero aquella vez el miedo tenía un tono distinto, más denso. Al caer la noche,
La brisa marina trajo consigo un olor penetrante que se extendió por las calles cercanas. Nadie sabía de dónde provenía. Una anciana, que vendía velas frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, dijo más tarde que nunca había olido nada igual, ni siquiera durante las pestes que asolaban el puerto. Era como carne hervida, declaró en su testimonio, y al mismo tiempo, dulce, nauseabundo. La mujer rezó un rosario entero, antes de recoger sus cosas y cerrar su puesto, convencida de que esa fragancia anunciaba desgracia. Los documentos de la época reflejan el clima de tensión. El acta del Cabildo del 14 de junio de 1795 menciona de manera escueta la creciente inquietud de los vecinos del barrio portuario debido a ruidos nocturnos y pestilencias inusitadas. No se profundizó en ello. Las autoridades coloniales solían restar importancia a los rumores de la plebe, ocupadas como estaban en el comercio y en el control de los cargamentos de esclavos. Sin embargo, para los habitantes de Veracruz, esa semana marcó el inicio de una cadena de sucesos que aún hoy estremece a los historiadores. Al amanecer del día siguiente, un silencio sobrenatural envolvía la casa de don Esteban. Ningún criado salió a barrer la acera, como era costumbre. La puerta principal permanecía cerrada, y ni siquiera el mayordomo, que solía rondar por el zaguán, se asomó. Los vecinos más curiosos se acercaron, pero al no recibir respuesta, se dispersaron con nerviosismo. Nadie sospechaba que, tras esos muros, se gestaba un crimen que resonaría durante generaciones, y que aquella figura silenciosa, el esclavo Joaquín, sería recordada para siempre como protagonista de una historia de horror sin precedentes. Joaquín había llegado a Veracruz en 1784, traído en un galeón portugués que transportaba esclavos desde Luanda. Tenía entonces poco más de 15 años, los ojos encendidos por una mezcla de odio y resignación. Su comprador, don Esteban de la Serna, vio en él fuerza y obediencia, brazos largos, espalda robusta, mirada baja. En los registros del puerto su nombre aparece escrito con errores, Joaquim o Joaquín, y bajo la rúbrica de propiedad de don Esteban. Durante años, trabajó como sirviente en la casa principal, encargado de cargar leña, limpiar establos y servir la mesa en los banquetes donde se reunían los comerciantes más influyentes de la colonia. La relación entre amo y esclavo nunca fue simple. Don Esteban era conocido por su temperamento colérico y su obsesión por el control. Las órdenes se daban con voz seca, los castigos se aplicaban sin vacilación. Joaquín, sin embargo, rara vez mostraba dolor o miedo. Sus compañeros esclavos lo describían como un hombre callado, que aprendía rápido y que nunca respondía. Parecía de piedra, declaró uno de ellos años después. Esa serenidad inquietaba a su amo, que veía en Joaquín una mezcla peligrosa de obediencia y orgullo. Lo mantenía cerca, confiándole tareas delicadas, pero nunca le mostró afecto. Las cartas privadas de la esposa de don Esteban, doña María, ofrecen una visión distinta de la vida doméstica. En una misiva dirigida a su hermana en Puebla, fechada en abril de 1793, escribió: «Mi marido confía demasiado en el negro. Se mueve por la casa como si fuera invisible. A veces siento que nos observa con un rencor que no comprendo. Cuando sirvió la cena anoche, lo vi sonreír apenas, como si supiera un secreto que nosotros ignoramos». Estas palabras, leídas tiempo después por los investigadores, sugieren que el resentimiento había estado fermentando mucho antes de que la tragedia estallara. La esclavitud en Veracruz en aquella época era brutal, pero también formaba parte de la economía local. Los esclavos trabajaban en plantaciones de caña, en muelles y en las cocinas de las familias adineradas. Algunos recibían pequeñas concesiones. Podían aprender oficios, tocar música o incluso comerciar. Joaquín, gracias a su inteligencia, había logrado ganarse cierto grado de confianza. Don Esteban lo utilizaba como enlace con otros sirvientes y a veces lo enviaba solo al mercado. Nadie sospechaba que esa libertad parcial le permitía observar, escuchar y planear. Las tensiones en la casa crecieron durante los últimos meses antes del crimen. Don Esteban, cada vez más desconfiado, incrementó los castigos. Un sirviente declaró ante el corregidor que, apenas una semana antes de los hechos, vio a su amo golpear a Joaquín con el mango de un látigo por haber servido el vino demasiado caliente. «No gritó», dijo el testigo, «solo bajó la cabeza,
Pero sus ojos estaban ardiendo. Esa imagen quedó grabada en los archivos judiciales, reforzando la idea de que el acto de violencia que vendría no había sido impulsivo, sino fruto de años de humillación contenida. En la sala principal de la residencia, los lujos contrastaban con el trato a los esclavos. Los tapices europeos y las vajillas de plata brillaban bajo candelabros, mientras que en los cuartos traseros apenas había catres y un olor constante a sudor y humo. Joaquín pasaba la mayor parte de sus días allí, en silencio, cocinando para los banquetes que tanto enorgullecían a su amo. Se decía que tenía talento culinario. Sabía combinar especias africanas con recetas criollas, y que su sazón era tan peculiar que los invitados lo elogiaban sin saber quién estaba detrás de cada plato. Ese talento sería clave en el crimen que estaba por ocurrir. Los documentos de la época reflejan la creciente tensión en Veracruz. En el informe del alcaide de la plaza, fechado el 10 de junio de 1795, se lee: «El negro de la casa de la Serna ha sido visto frecuentemente en las tabernas del barrio de la Merced. Los vecinos comentan que conversa en lengua extraña con otros esclavos. Algunos manifiestan temor, pues dicen haberlo visto llevando cuchillos y cuchillas grandes sin supervisión». Este informe, archivado y olvidado, solo cobró relevancia después, cuando los hechos lo convirtieron en una advertencia no escuchada. Doña María, mientras tanto, parecía atrapada en una rutina opresiva. Los testimonios de sus criadas hablan de su carácter dulce, aunque resignado. Se decía que temía a su marido y que pasaba largas horas rezando en la capilla doméstica. Joaquín la observaba en silencio, sirviéndole té o encendiendo velas sin pronunciar palabra. Algunos sugieren que entre ellos existía una relación de compasión mutua. Otros insinuaban que Joaquín la odiaba tanto como a su esposo. Nadie pudo confirmarlo. A medida que avanzaba el verano, el calor en Veracruz se volvió insoportable. Las calles apestaban a pescado podrido y sudor. Dentro de la casa, Joaquín comenzó a tomar más control de la cocina, ordenando a los demás esclavos y encargándose personalmente de los cuchillos y especias. Era como si supiera que algo iba a pasar, dijo una sirvienta durante su declaración. Tenía una calma extraña. Preparaba todo con demasiado cuidado. Los guardias del puerto notaron que salía de compras más seguido, siempre solo, siempre con paso firme. Un marinero portugués, amigo de don Esteban, dejó constancia en su diario de una visita a la casa en mayo de ese año. «El esclavo más grande que he visto me abrió la puerta. Me miró sin decir palabra, pero su mirada me atravesó. No sé por qué. Sentí escalofrío. El señor de la Serna parecía orgulloso de su obediencia, pero yo no confiaría en alguien así». Estas palabras, rescatadas décadas después, reforzaron la leyenda de Joaquín como un hombre que inspiraba temor incluso antes de cometer el crimen. El resentimiento crecía en silencio, como una sombra que se alargaba cada día. Joaquín no hablaba de su pasado, pero los ancianos esclavos susurraban que había visto morir a su familia durante un ataque esclavista en África. Otros decían que llevaba cicatrices rituales bajo la ropa, marcas de una tribu extinguida. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Su silencio era tan impenetrable como los muros de la casa de don Esteban. A finales de mayo, los vecinos comenzaron a notar que las luces de la cocina permanecían encendidas hasta altas horas de la noche. Una mujer que vendía pan en la esquina declaró: «Lo veía moler especias y hervir caldos a medianoche. Siempre solo. Nunca entendí por qué trabajaba cuando todos dormían». Esa dedicación obsesiva sería recordada con horror semanas después, cuando se reveló el verdadero propósito de aquellas largas noches de preparación. La tensión estaba a punto de estallar. Nadie lo sabía, pero cada paso de Joaquín lo acercaba a una noche que marcaría para siempre la memoria del puerto. Su odio había madurado como un veneno invisible, aguardando el momento exacto para ser liberado. El hedor comenzó a sentirse días antes de que alguien sospechara. Primero fue apenas perceptible, un matiz extraño que se confundía con los aromas del puerto: pescado seco, brea, humo de leña. Pero luego, a medida que pasaban las horas, se volvió insoportable. Los vecinos más cercanos a la casa de don Esteban comentaban en voz baja que algo estaba pudriéndose tras los muros de piedra. La cocinera de la familia de la Serna había desaparecido, lo que no extrañó demasiado a los criados. Los cambios de servidumbre eran comunes.
pero nadie esperaba que su ausencia coincidiera con un silencio tan denso. En el interior de la residencia, Joaquín trabajaba sin descanso. Durante el día mantenía la rutina. Servía el almuerzo, limpiaba los pasillos, encendía velas en la capilla privada. Pero por las noches, la cocina se transformaba en un taller de sombras. Los cuchillos relucían a la luz de un farol solitario. El caldero hervía con especias y aromas dulzones que no correspondían a ninguna receta conocida. Los criados que pasaban cerca escuchaban el sonido rítmico de un cuchillo, golpeando madera, seguido de largos periodos de silencio. Ninguno se atrevía a preguntar qué estaba preparando. Un documento hallado en los archivos del Cabildo describe los rumores que corrían entre los sirvientes. Algunos esclavos dijeron oler carne cocida mezclada con especias que no reconocieron. Otros vieron al negro Joaquín cerrar con llave la despensa, algo que nunca había hecho. Nadie se atrevió a interrogarlo. Se temía su mirada. Esa declaración, firmada semanas después, revela que el miedo ya reinaba en la casa, aunque aún no había cadáveres descubiertos. Don Esteban, ajeno a las habladurías, seguía organizando cenas opulentas. Invitaba a comerciantes españoles, funcionarios coloniales y capitanes de barcos. Era un hombre que presumía de su riqueza y del talento de su esclavo principal en la cocina. «Este negro vale más que todos mis criados juntos», dijo en una ocasión, según testimonios recogidos en la investigación. Aquella frase, que parecía una muestra de orgullo, sería más tarde citada como un presagio de su destino. La noche del 12 de junio de 1795, Joaquín comenzó a preparar el banquete que pasaría a la historia. Sacó las mejores especias de la despensa: clavo, canela, pimienta negra. Encendió el horno de leña y colocó cazuelas con caldos espesos que burbujeaban lentamente. Nadie vio a don Esteban desde temprano. Algunos creyeron que estaba descansando en su despacho, otros pensaron que había salido. La rutina se mantuvo. Los criados pusieron la mesa con manteles bordados, vajilla de plata y copas de cristal. Todo parecía normal, pero el aire estaba cargado de una expectación tensa. Una carta escrita por el sacerdote del barrio, fechada semanas después, aporta detalles escalofriantes. El ambiente en esa casa era irrespirable, no solo por el hedor, sino por la sensación de que algo oscuro se había desatado. Fui llamado a bendecir una habitación días después y vi manchas en el piso que no eran de vino, como dijeron. Ese testimonio reforzó la teoría de que el crimen ocurrió en la misma cocina donde Joaquín había pasado tantas noches en vela. Mientras tanto, la ciudad seguía su curso. Las campanas de la iglesia anunciaban vísperas y los marineros bebían en las tabernas sin saber que, a pocas calles, se preparaba un acto que sacudiría a toda la colonia. Joaquín se movía con calma por la cocina, cortando carne, mezclando salsas, encendiendo braseros. Los demás criados lo evitaban. Tenía una expresión serena, pero sus ojos estaban fijos, como si no viera nada más que su tarea. Declaró una sirvienta. Esa calma sería recordada como el preludio del horror. Los primeros olores intensos comenzaron a escapar por las ventanas abiertas de la cocina. La fragancia era extraña, especias dulces mezcladas con algo metálico, como sangre. Los vecinos, acostumbrados al olor de guisos, sintieron un rechazo instintivo. No era comida, dijo uno. Era como si cocinaran algo que no debía ser cocinado. Sin embargo, nadie denunció nada. El miedo a don Esteban y su influencia política mantenía a todos en silencio. Algunos criados aseguraron haber visto manchas oscuras en el delantal de Joaquín esa tarde. Otros notaron que las puertas de la despensa estaban aseguradas con una tranca de hierro. No quería que nadie viera lo que guardaba, testificó una mujer. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, pero me quedé callada. El ambiente en la residencia era opresivo. Incluso los niños de la familia permanecían en sus habitaciones, ajenos al festín que se preparaba abajo. Un detalle escalofriante salió a la luz durante la investigación. En la mesa del despacho de don Esteban se encontró, días después, una copa medio llena de vino con sedimentos extraños. Los peritos de la época, limitados en conocimientos, no pudieron identificar qué contenía. Algunos historiadores creen que podría haber sido sedante o veneno, lo que explicaría por qué nadie escuchó resistencia esa noche. Mientras el sol se ocultaba tras el puerto, Joaquín bajó las lámparas de aceite para que la cocina quedara sumida en una penumbra inquietante.
Su respiración era pausada. Tomó una olla grande y la colocó sobre el fuego. El agua comenzó a hervir. Uno de los esclavos más jóvenes dijo haberlo visto murmurar palabras en una lengua desconocida. Era como un rezo, declaró años después, pero no en español ni en latín. Me escondí detrás de una puerta y no quise volver a salir. El reloj del comedor marcó las 8 cuando Joaquín comenzó a emplatar los primeros platillos. El aroma era fuerte, casi embriagador, y se extendía por toda la casa. Los criados llevaron los platos a la mesa principal, donde los invitados ya estaban sentados. Nadie notó la ausencia de don Esteban. Nadie sospechó que cada bocado escondía un secreto macabro. Veracruz estaba a punto de enfrentarse a una historia que marcaría su memoria colectiva. Pero esa noche, todo parecía una cena más en la mansión de uno de los hombres más poderosos de la colonia. La cena comenzó sin que nadie notara la ausencia de don Esteban. La larga mesa del comedor, iluminada por candelabros de plata, estaba servida con meticulosa elegancia. Manteles bordados, vajillas traídas de Cádiz y copas de cristal que reflejaban la luz temblorosa de las velas. Doña María presidía la mesa. Su rostro sereno pero con una sombra de preocupación había explicado que su esposo se encontraba indispuesto, descansando en sus aposentos. Los invitados, comerciantes y oficiales coloniales no hicieron preguntas. Se acomodaron y comenzaron a degustar los primeros platos que Joaquín, con expresión impasible, iba sirviendo uno por uno. Los olores eran intensos, dulces, especiados, casi narcóticos. Un comerciante inglés, acostumbrado a banquetes lujosos, elogió el sabor del guiso principal. «Nunca he probado carne tan tierna», comentó entre risas. Joaquín, detrás de él, permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la mesa como si contemplara un espectáculo secreto. Los criados menores iban y venían, nerviosos, llevando bandejas y copas de vino. Nadie reparaba en su inquietud. El ambiente estaba cargado de una extraña solemnidad, como si todos los presentes participaran sin saberlo en un ritual prohibido. Doña María probó un bocado del plato principal y asintió en silencio. Su mirada se cruzó brevemente con la de Joaquín, quien inclinó la cabeza sin emoción. «El negro cocina como un ángel», comentó uno de los invitados, sin sospechar que cada cucharada contenía un secreto indescriptible. Mientras tanto, en el exterior de la casa, la calle permanecía desierta, y el hedor que emanaba de las cocinas parecía colarse entre las grietas, confundiéndose con la brisa marina. Ninguno de los comensales mencionó el olor. Era más fácil ignorarlo, amparados por el lujo y el vino que corría sin medida. Un testimonio recogido semanas después por el corregidor describe la escena desde la perspectiva de una criada. «Yo estaba detrás de la puerta del comedor sirviendo vino. Joaquín iba y venía con los platos sin decir palabra. Nadie notó su mirada. Estaba fijo en la señora. A veces, cuando se acercaba con la bandeja, me parecía que sonreía. Nunca había visto esa expresión en él. Los invitados reían, pero el ambiente era extraño, pesado. Sentí que me faltaba el aire». Este relato se convirtió en una de las piezas clave del juicio, revelando que algunos criados ya percibían el horror antes de que se supiera la verdad. El banquete continuó durante más de 2 horas. Se sirvieron sopas espesas, carnes asadas y postres aromatizados con canela y miel. Joaquín supervisaba cada plato con precisión obsesiva, asegurándose de que nadie quedara con hambre. La ausencia de don Esteban fue mencionada una sola vez por un oficial español, pero doña María desvió el tema con una sonrisa tensa. «Mi esposo necesita reposo», dijo. Nadie insistió. La música de un pequeño clavicémbalo llenó el comedor mientras los invitados brindaban por los negocios y el poder del anfitrión ausente. En la cocina, sin embargo, el ambiente era distinto. El suelo estaba manchado y el aire cargado de un olor metálico. Los criados más jóvenes no dejaban de mirar hacia una gran olla cubierta que hervía lentamente en la esquina. Joaquín no permitía que nadie se acercara. «Es una salsa especial», dijo con voz baja cuando un muchacho osó preguntar. La respuesta fue suficiente para infundir temor. El tono de su voz no admitía más curiosidad. Las puertas de la despensa seguían cerradas con trancas. Solo Joaquín tenía la llave colgada al cuello. Los investigadores, meses después, reconstruyeron la secuencia de esa noche a partir de múltiples declaraciones. Se concluyó que Joaquín actuó con calma absoluta,
sin precipitación. Era como si hubiera ensayado cada paso, escribió el juez en su informe. Los invitados, sin saberlo, se convirtieron en testigos indirectos de un crimen sin precedentes. Comieron con gusto, bebieron en exceso y alabaron los talentos culinarios del hombre que, según todas las pruebas, había asesinado y cocinado a su amo horas antes. Uno de los momentos más inquietantes descritos en el proceso judicial proviene de la declaración de un niño de la familia, de apenas 8 años. Recuerdo que Joaquín me miró y me sirvió carne en el plato. Sonrió un poco. Yo le dije que estaba rica y él me acarició la cabeza. Nunca antes me había tocado. Mamá me dijo que no hablara más. El niño no volvió a declarar. La familia decidió enviarlo a Puebla al poco tiempo, temiendo las habladurías que crecían como pólvora por todo Veracruz. Hacia el final de la cena, Joaquín comenzó a recoger los platos con movimientos lentos, ceremoniales. Los invitados estaban ebrios, riendo y conversando sin percibir la tensión. Doña María permanecía callada, con las manos cruzadas sobre el regazo. Algunos sirvientes aseguraron más tarde que parecía ausente, como si supiera lo que estaba ocurriendo y hubiera aceptado su destino. Esa mirada perdida quedó registrada en varias declaraciones, aunque nunca se pudo confirmar si realmente comprendía el alcance del horror que había comenzado en su propia casa. Cuando los últimos invitados se marcharon pasada la medianoche, Joaquín cerró la puerta principal y apagó los candelabros del salón. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Doña María subió las escaleras lentamente, sin dirigirle la palabra. Los criados se retiraron a sus habitaciones, pero pocos lograron dormir. Sentíamos que algo terrible había pasado, confesó una esclava años después, pero nadie se atrevió a preguntar. El miedo era más fuerte que la curiosidad. Esa noche, mientras Veracruz dormía, Joaquín limpió la cocina con esmero, lavó los cuchillos, quemó trapos manchados y dejó todo en orden. Luego desapareció por varias horas. Algunos vecinos afirmaron haber visto a un hombre alto y delgado caminar por el muelle cerca del amanecer, cargando un saco oscuro. Ninguno tuvo valor de denunciarlo. Cuando el sol salió, la mansión de los de la Serna parecía tranquila, como si nada hubiera sucedido. Pero el hedor persistía, filtrándose entre las rendijas de las ventanas, anunciando el comienzo de un misterio que sacudiría a toda la ciudad. El amanecer trajo consigo un silencio antinatural sobre la casa de los de la Serna. Las campanas de la iglesia repicaron las 6 en punto, pero ningún criado salió a barrer la acera, como solía suceder cada mañana. Los vecinos, que ya estaban inquietos por los rumores de la noche anterior, comenzaron a notar la ausencia de movimiento. La puerta principal permanecía cerrada, y las cortinas pesadas de los balcones seguían corridas. En el mercado cercano, algunos comentaban el extraño olor que seguía flotando en el aire, una mezcla de humo y carne hervida. «No es normal», dijo una vendedora de flores. «Ese olor viene de ahí, de esa casa rica». Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Joaquín había desaparecido al amanecer. Los testimonios posteriores coinciden en que fue visto por última vez en el muelle, caminando solo con paso firme. Vestía ropas limpias, sin manchas visibles, y llevaba un pequeño atillo colgado al hombro. Algunos pescadores lo saludaron, pero él no respondió. Parecía concentrado, como si supiera exactamente a dónde iba, declaró uno de ellos. Nadie imaginaba que lo estaban viendo huir de un crimen que marcaría sus vidas para siempre. Su figura alta y delgada se perdió entre la neblina del puerto, rumbo a los caminos que llevaban a las plantaciones de caña tierra adentro. Horas después, la mansión permanecía cerrada a cal y canto. Una criada que había pasado la noche en casa de sus padres regresó a cumplir con sus labores matutinas. Golpeó la puerta varias veces sin obtener respuesta. Asustada, buscó al portero de la iglesia para que la acompañara. Juntos empujaron el portón, que sorprendentemente no estaba asegurado. El chirrido de las bisagras rompió el silencio, y el hedor los golpeó de inmediato. Un olor tan intenso que la joven vomitó en el zaguán. Era como si toda la casa se estuviera pudriendo, relató después. El sacerdote hizo la señal de la cruz antes de entrar. Lo que encontraron en el interior fue un escenario de abandono inquietante. La mesa del comedor aún estaba cubierta con restos de la cena de la noche anterior. Platos vacíos, copas con vino a medio consumir, velas consumidas hasta la mitad. Todo parecía detenido en el tiempo,
como si los invitados hubieran desaparecido repentinamente. No había rastro de don Esteban. Doña María fue hallada en su habitación, profundamente dormida. Parecía drogada, declaró el sacerdote. No reaccionaba. Apenas respiraba. Un médico llamado de urgencia confirmó que estaba viva, aunque en un estado de sopor inexplicable. Ninguno de los criados se encontraba en sus cuartos. Los pocos que habían dormido allí dijeron no haber escuchado nada. La cocina, sin embargo, revelaba la magnitud del horror. Ollas y calderos seguían calientes, con restos de guisos espesos. En una mesa lateral había cuchillos lavados con esmero, alineados como instrumentos quirúrgicos. El olor provenía de una gran olla cubierta que nadie se atrevió a destapar al principio. Fue el alguacil quien, al llegar con refuerzos, ordenó levantar la tapa. Lo que vieron hizo que varios retrocedieran horrorizados. Huesos humanos, aún con carne adherida, flotaban en un caldo oscuro, condimentado con especias dulces. Algunos de los presentes vomitaron, otros huyeron despavoridos. El alguacil mandó cerrar la cocina y sellar la casa. La noticia se esparció por Veracruz como pólvora. Para el mediodía, una multitud se había congregado frente a la residencia. Algunos gritaban maldiciones, otros se santiguaban al pasar. Las autoridades coloniales, temiendo disturbios, enviaron soldados para dispersar a los curiosos. La investigación quedó en manos del corregidor Francisco de Valdivieso, un hombre severo y meticuloso que ordenó registrar cada habitación. Se hallaron manchas de sangre en el despacho de don Esteban y en el pasillo que conducía a la cocina. No se encontró su cuerpo completo, solo fragmentos, cuidadosamente separados. El asesino actuó con calma y conocimiento, escribió Valdivieso en su informe inicial. Esto no fue obra de un loco, sino de alguien que planeó cada paso. Los vecinos fueron interrogados uno por uno. La mayoría coincidía en haber visto a Joaquín esa mañana, caminando hacia el muelle. Algunos confesaron que ya lo temían desde hacía tiempo. Era muy callado, demasiado, dijo un carpintero. Nunca sonreía, nunca se equivocaba. Yo sabía que tarde o temprano iba a pasar algo. Nadie pudo señalar una dirección clara de su huida. Parecía haberse desvanecido entre el bullicio del puerto. Los soldados comenzaron a patrullar los caminos cercanos, pero sin resultados. El corregidor ordenó emitir un edicto. Joaquín fue declarado fugitivo y se ofreció recompensa por su captura, vivo o muerto. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos decían que el esclavo había practicado un ritual africano antes de asesinar a su amo, que había bailado alrededor del cadáver antes de cortarlo. Otros aseguraban que había envenenado a todos los presentes, aunque ninguno de los invitados reportó síntomas graves. Doña María, al despertar, no pudo explicar lo ocurrido. Declaró que había sentido un mareo después de beber vino y que luego todo se volvió oscuro. No recuerdo nada más, dijo entre lágrimas. Los criados, por miedo o lealtad, guardaron silencio. Ninguno quiso admitir haber sospechado de Joaquín antes de esa noche. La residencia fue sellada y declarada escena del crimen. El hedor persistía incluso después de que se retiraron los restos. Las calles aledañas permanecían desiertas al caer la noche. Los vecinos evitaban pasar cerca, convencidos de que la casa estaba maldita. Los niños eran advertidos de no mirar hacia las ventanas, donde algunos afirmaban ver sombras moverse por las noches. Veracruz, una ciudad acostumbrada a la violencia de piratas y enfermedades, se encontró por primera vez frente a una historia tan macabra que parecía arrancada de un relato de brujería. En el puerto, los marineros comenzaron a hablar de Joaquín como de un espectro. No es humano, decían. Nadie puede hacer eso y dormir tranquilo. Otros lo describían como un hombre inteligente que había esperado años para vengarse. Algunos afirmaban haberlo visto embarcarse en una chalupa rumbo a la costa norte. Otros juraban que había huido a las montañas. La incertidumbre solo aumentó el miedo. El corregidor Valdivieso, en un nuevo informe, escribió: «Si este hombre no es hallado pronto, se convertirá en una leyenda que corroerá el orden de esta ciudad. Debemos atraparlo antes de que se esfume». Para entonces, Joaquín ya era un fantasma. Su nombre corría de boca en boca, acompañado de versiones cada vez más siniestras. Nadie sabía que, en los días siguientes, la investigación revelaría secretos que convertirían esta tragedia
en algo mucho más oscuro que un simple acto de venganza. Veracruz estaba atrapada en una historia que apenas comenzaba. El corregidor Francisco de Valdivieso tomó control de la investigación con una frialdad que contrastaba con el horror generalizado. Soldados armados vigilaban la residencia de los de la Serna, ahora convertida en un escenario macabro de peritajes improvisados. Veracruz no contaba con especialistas en criminología. El trabajo recaía en alguaciles y escribanos que, con plumas temblorosas, registraban cada detalle. La cocina fue clausurada con sellos reales y, por orden del cabildo, se trasladaron los restos encontrados a la morgue del Hospital San Sebastián. Allí, médicos locales realizaron la autopsia con procedimientos rudimentarios: bisturís oxidados, lámparas de aceite y un olor insoportable que impregnó las paredes. El primer informe médico, fechado el 16 de junio de 1795, describía con crudeza los hallazgos. Se han hallado huesos humanos cortados con instrumento afilado. La separación de extremidades revela destreza poco común, quizá conocimientos de carnicería. Algunos órganos fueron cocidos, otros asados. El cráneo, aún con cabello, se encontró envuelto en lino en la despensa. La ausencia de vísceras mayores sugiere que fueron consumidas. El documento, sellado por el cirujano mayor, circuló entre las autoridades, pero no se hizo público. Temían que el escándalo provocara disturbios en la ciudad portuaria, ya de por sí plagada de tensiones sociales. Los interrogatorios comenzaron esa misma semana. Se interrogó a cada miembro de la servidumbre, desde el cochero hasta el más joven de los esclavos. La mayoría repetía la misma historia. Joaquín había actuado con normalidad, sin mostrar señales de violencia o locura. Era un hombre callado, pero obediente, dijo uno de los jardineros. Sin embargo, algunas voces se atrevieron a señalar su aura inquietante. Una lavandera declaró haberlo visto rezar en un idioma extraño en los patios traseros. Otra aseguró que Joaquín nunca dormía, que pasaba las noches moliendo especias y cantando melodías que no eran españolas ni africanas conocidas. Parecía de otro mundo, murmuró. Esas declaraciones se consignaron en un anexo del expediente judicial. El corregidor, obsesionado con el caso, decidió entrevistar a doña María personalmente. La mujer aún estaba pálida y temblorosa, vestida de luto antes de que siquiera confirmaran oficialmente la muerte de su esposo. Su testimonio fue breve. Bebí vino durante la cena. Sentí mareo. No recuerdo nada más. Mi esposo estaba cansado y no bajó al comedor. Joaquín servía los platos con normalidad. Yo no sé nada. Los escribanos notaron que su voz se quebró varias veces, pero sus respuestas fueron consistentes. No había pruebas directas que la implicaran. Sin embargo, algunos investigadores posteriores sospecharon que su silencio ocultaba más de lo que confesaba. Las calles de Veracruz comenzaron a llenarse de rumores. Decían que Joaquín había practicado un sacrificio ritual, que había vendido su alma a espíritus africanos para obtener venganza. Otros aseguraban que no estaba solo, que había una red de esclavos planeando rebeliones y que el asesinato de don Esteban era apenas el inicio. Estas teorías, aunque sin pruebas, generaron un clima de paranoia. El cabildo ordenó redadas en barrios de población negra, deteniendo a decenas de personas inocentes. Los sermones dominicales de la iglesia advertían contra el demonio que camina entre nosotros con rostro humano. Mientras tanto, el rastro de Joaquín parecía haberse evaporado. Se enviaron partidas de soldados hacia los caminos que llevaban a Xalapa y Orizaba, pero no hubo señales de él. Algunos sugerían que había abordado un barco con destino a La Habana o incluso a Nueva Orleans. El puerto, sin embargo, estaba bajo vigilancia estricta desde la noche del hallazgo, lo que hacía poco probable esa teoría. La idea de que Joaquín conocía rutas secretas de contrabandistas comenzó a ganar fuerza. Veracruz, punto de entrada de esclavos y mercancías, estaba llena de pasajes ocultos y túneles que pocos se atrevían a explorar. Un documento especialmente revelador fue encontrado en los archivos del tribunal semanas después. Una carta enviada al virrey en Ciudad de México por Valdivieso. En ella, el corregidor expresaba su desesperación. He visto muchas muertes, pero ninguna como esta. El asesino actuó con precisión y sangre fría. No hay señales de robo ni motivos claros más allá de odio acumulado. Su huida ha sido perfecta.
lo que indica planificación previa. Este hombre no es un esclavo común. Temo que cuente con apoyo externo o conocimientos que superan lo que creemos. Este párrafo, escrito con tinta temblorosa, revela el impacto psicológico del caso incluso en las autoridades más experimentadas. Mientras tanto, la casa de los de la Serna se convirtió en un lugar maldito. Nadie quería entrar, y los soldados asignados a custodiarla reportaban ruidos extraños por las noches. Pasos en los pasillos, golpes secos en la despensa sellada, murmullos que parecían provenir de las paredes. Un guardia confesó haber visto una sombra alta moverse en el patio cuando estaba solo. Creí que Joaquín había vuelto, declaró, pero al acercarme no había nadie. Estos testimonios fueron ridiculizados oficialmente, pero contribuyeron a reforzar el halo sobrenatural que rodeaba el caso. Los comerciantes españoles, alarmados por el impacto del crimen en sus negocios, presionaron al cabildo para resolverlo rápidamente. Veracruz dependía de su reputación como puerto seguro. Las historias de canibalismo y rituales africanos amenazaban con ahuyentar barcos. El virrey envió un emisario especial para supervisar la investigación, lo que añadió tensión política al proceso. Los interrogatorios se volvieron más agresivos. Se torturó a varios esclavos en busca de información sobre Joaquín, pero ninguno confesó saber dónde estaba. Algunos murieron durante las sesiones, lo que aumentó el resentimiento y el miedo entre la población negra de la ciudad. En paralelo, comenzaron a circular panfletos anónimos con dibujos grotescos que representaban a Joaquín como un demonio. Los textos advertían: «El asesino camina libre. Proteged a vuestros hijos». Estos folletos, distribuidos en plazas y mercados, sembraron más histeria. La imagen del esclavo fugitivo se convirtió en una mezcla de monstruo y mártir. Para algunos, era el vengador de siglos de abuso. Para otros, una bestia que debía ser cazada sin piedad. A finales de junio, el expediente del caso ya ocupaba varios tomos. Se habían recopilado declaraciones, informes médicos y mapas de posibles rutas de escape. Sin embargo, cada día que pasaba sin noticias de Joaquín aumentaba la sensación de fracaso. El corregidor Valdivieso escribió en su diario personal, hallado mucho después: «Temo que nunca lo atrapemos. Su sombra se extiende por toda la ciudad. La gente empieza a creer que es inmortal. Y yo también lo estoy empezando a creer». Ese tono de desesperación reflejaba el impacto psicológico del caso, que comenzaba a trascender el ámbito judicial para convertirse en leyenda urbana. La investigación oficial no había hecho más que raspar la superficie. Nadie imaginaba que, entre las pertenencias abandonadas en la casa, había un objeto que arrojaría nueva luz sobre el crimen. Un pequeño cuaderno oculto en un doble fondo de la despensa, escrito a mano, que parecía contener los pensamientos más oscuros de Joaquín. Ese hallazgo, semanas después, llevaría el caso a un nivel de horror aún más profundo. El hallazgo del cuaderno fue casual, casi fortuito. Un joven soldado encargado de custodiar la cocina notó que una de las tablas del estante más bajo de la despensa estaba suelta. Al retirarla, encontró un pequeño cuaderno de tapas de cuero, desgastado por el tiempo y la humedad. Las páginas estaban cubiertas de escritura irregular en español rudimentario, mezclada con símbolos y palabras en una lengua africana que nadie pudo identificar en ese momento. Fue entregado de inmediato al corregidor Valdivieso, quien ordenó que el documento fuera transcrito y analizado. Ese cuaderno se convirtió en una pieza clave para entender, al menos parcialmente, la mente de Joaquín. La primera página contenía una frase perturbadora: «Él me llama su propiedad. Yo lo llamo mi deuda». El resto del texto parecía una mezcla de memorias, oraciones y listas de ingredientes. Algunos párrafos describían escenas de su infancia en África. «Vi el mar por primera vez encadenado. Mi madre cantaba cuando vinieron los hombres blancos». Otros fragmentos tenían un tono místico, invocaciones a ancestros y espíritus de nombres desconocidos. «Los huesos hablan en el fuego», escribió en una hoja manchada de grasa. La traducción parcial realizada por los escribanos dejó más preguntas que respuestas. Valdivieso incluyó en el expediente judicial un resumen de los fragmentos más inquietantes. El autor de este cuaderno muestra lucidez y planificación. Menciona su intención de cortar las cadenas con hierro y sangre. Hace referencia constante a un banquete
y a la necesidad de que él coma lo que sembró en mi carne. No parece tratarse de un simple esclavo analfabeto. Hay indicios de educación, quizá adquirida antes de su captura. Este informe sorprendió a las autoridades coloniales, que no esperaban encontrar en Joaquín a un hombre con tanta capacidad de reflexión y resentimiento estructurado. Entre las páginas más crípticas había dibujos rudimentarios, figuras humanas rodeadas de símbolos circulares, cuchillos alineados como si fueran instrumentos sagrados, y la silueta de una gran olla. Estos bocetos fueron interpretados por algunos como evidencia de rituales de brujería. Un sacerdote convocado para examinar el cuaderno declaró que los signos eran obra del demonio y recomendó quemarlo. Valdivieso, sin embargo, se negó. Intuía que ese documento contenía claves para encontrar a Joaquín. Ordenó que se mantuviera bajo estricta custodia. Las noticias del hallazgo se filtraron rápidamente. Veracruz, ya convulsionada por el crimen, cayó en un frenesí de superstición. Se decía que Joaquín tenía pacto con espíritus ancestrales y que el cuaderno era un grimorio que le otorgaba poder. Otros afirmaban que no había nada sobrenatural, sino que se trataba de un hombre extremadamente inteligente que había planeado su venganza durante años. Los rumores dividieron a la población. Algunos temían que Joaquín regresara, mientras que otros lo veneraban en secreto como un símbolo de resistencia. Las calles comenzaron a llenarse de dibujos de calaveras y mensajes anónimos que decían: «Él vendrá por todos». En medio de la confusión, Valdivieso mandó llamar a un intérprete africano que trabajaba en el puerto descargando mercancías. Este hombre, llamado Suleimán, había sido capturado en su juventud y conocía varias lenguas bantúes. Tras revisar el cuaderno, confirmó que las frases en lengua africana eran invocaciones a espíritus protectores, pero no encontró nada explícitamente satánico. «No es magia», dijo, «es memoria. Él escribe para no olvidar quién es». Esta declaración generó un intenso debate entre los funcionarios. ¿Se trataba de un acto de venganza personal o de algo más grande, un símbolo de rebelión esclava? Los criados sobrevivientes fueron obligados a leer fragmentos del cuaderno, con la esperanza de que reconocieran nombres o detalles. Una joven sirvienta rompió en llanto al escuchar un párrafo en el que Joaquín describía el sonido de las cadenas en los barcos esclavistas. «El hierro canta de noche. Ellos duermen. Nosotros contamos las olas, una por cada muerto». El escribano que transcribía la lectura dejó constancia de que varios presentes no pudieron soportar continuar escuchando. Ese documento, lejos de cerrar el caso, profundizó el horror. Joaquín no era un simple asesino. Era un hombre marcado por un sufrimiento tan profundo que su crimen parecía una respuesta a años de tortura silenciosa. Mientras tanto, el expediente judicial se engrosaba con testimonios contradictorios. Un marinero aseguró que Joaquín había abordado una chalupa rumbo a Campeche. Otro juró haberlo visto en los caminos a Puebla. Algunos decían que se había internado en la selva con ayuda de cimarrones, esclavos fugitivos que formaban comunidades secretas en las montañas. Valdivieso comenzó a sospechar que Joaquín tenía aliados. La idea de una red de esclavos organizada aterrorizó a las autoridades, que intensificaron las patrullas y comenzaron a registrar plantaciones cercanas en busca de conspiradores. Esto solo avivó el resentimiento entre la población negra, que veía en el fugitivo a un héroe silencioso. Los sermones dominicales se volvieron más oscuros. Sacerdotes advertían desde el púlpito que el crimen era obra del diablo y que Veracruz debía purificarse. Sin embargo, los fieles comenzaban a murmurar oraciones por Joaquín, temiendo más su venganza que la condena eclesiástica. El puerto, antes bullicioso, cayó en un estado de tensión latente. Comerciantes extranjeros consideraban cambiar de rutas, temerosos de que el asesinato de don Esteban fuese apenas el principio de un levantamiento. El virrey, en Ciudad de México, exigió resultados inmediatos, pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. En los días siguientes, Valdivieso leyó el cuaderno cada noche, intentando entender la mente del fugitivo. Uno de sus apuntes personales, encontrado décadas después, revelaba su obsesión. «Este hombre no es una bestia, es un espejo. Sus palabras me persiguen más que sus actos. Si lo atrapamos, temo que no encontraremos un monstruo, sino algo peor, alguien que comprendió demasiado bien el dolor».
El corregidor empezó a tener pesadillas con el rostro de Joaquín, aunque nunca lo había visto en persona. La investigación, lejos de esclarecer los hechos, comenzaba a desdibujar las fronteras entre víctima y verdugo. El cuaderno, con su mezcla de confesión, poesía y símbolos crípticos, se convirtió en el corazón de la pesquisa, pero su existencia también atrajo un interés peligroso. Comerciantes, sacerdotes y oficiales empezaron a disputar el control de ese documento. Algunos querían destruirlo para borrar el escándalo. Otros lo veían como una prueba de que Joaquín había actuado solo, sin conspiración. Ninguno podía negar, sin embargo, que las palabras escritas en esas páginas parecían respirar odio antiguo, tan profundo que traspasaba el papel. En ese clima de paranoia, un nuevo rumor se propagó. Alguien aseguraba haber visto a Joaquín en las colinas al norte de Veracruz, acompañado de otros hombres armados. Nadie sabía si era cierto, pero bastó para que el corregidor enviara una partida de soldados hacia esa región. La cacería, hasta entonces estancada, se reactivó con una intensidad feroz, y así, mientras el cuaderno seguía guardado bajo llave, su autor parecía moverse libremente por un territorio que lo temía y lo veneraba a partes iguales. Los rumores sobre rituales africanos se intensificaron tras el hallazgo del cuaderno. Veracruz, ciudad acostumbrada a convivir con diversas culturas, comenzó a mirarse con desconfianza. Cada esclavo que caminaba por el puerto era observado como posible cómplice. Cada palabra pronunciada en lenguas extranjeras parecía un conjuro. El corregidor Valdivieso, presionado por el virrey y los comerciantes, ordenó investigar los barrios marginales donde vivían africanos libres y cimarrones. Las redadas fueron brutales. Soldados irrumpían en chozas y almacenes, confiscaban objetos religiosos, tambores y amuletos, considerándolos pruebas de conspiración. Sin embargo, lo único que lograron fue sembrar más miedo y resentimiento. Entre los objetos incautados había figuras talladas en madera, collares de cuentas y recipientes con hierbas secas. Los sacerdotes locales interpretaron todo como instrumentos de brujería. «Son ofrendas demoníacas», afirmó el padre Esteban en un sermón. Pero un marinero portugués, acostumbrado a los rituales de las costas africanas, declaró que eran símbolos de protección, no de maldad. Estas interpretaciones opuestas solo aumentaron el misterio. ¿Era Joaquín un hombre poseído por fuerzas sobrenaturales? ¿O simplemente alguien que había usado sus creencias ancestrales como refugio contra la opresión? El expediente del caso reflejaba esa ambigüedad, mezclando informes médicos con descripciones casi místicas. El ambiente en Veracruz se volvió sofocante. Comerciantes europeos comenzaron a enviar cartas urgentes solicitando más seguridad. «Este crimen afecta el comercio», escribió un capitán inglés en un documento que llegó al cabildo. «Nadie quiere atracar en un puerto donde los esclavos asesinan a sus dueños y desaparecen como fantasmas». Los rumores de rebeliones se extendieron a las plantaciones cercanas. Algunos hacendados reforzaron su vigilancia, temiendo que Joaquín estuviera organizando un levantamiento. Otros comenzaron a abandonar la región, convencidos de que el puerto estaba maldito. La sombra del crimen ya trascendía el suceso en sí. Se había convertido en una amenaza para el orden colonial. Entre los documentos judiciales de esa semana apareció un nuevo testimonio, el de una anciana curandera conocida como Mamá Lala, detenida durante una redada. Según el acta, cuando le mostraron el cuaderno de Joaquín, ella lloró y dijo que conocía algunos de los símbolos. Declaró que no eran conjuros malignos, sino un lenguaje antiguo para hablar con los muertos. «Ese hombre no mató solo por odio», dijo ante los guardias. «Mató para cerrar una deuda. Él ha despertado algo que dormía en estas tierras». Sus palabras fueron desestimadas oficialmente, pero varios soldados presentes reconocieron sentirse inquietos por su tono profético. En paralelo, surgieron rumores sobre apariciones extrañas cerca de la residencia de los de la Serna. Los soldados asignados a vigilar la casa reportaban sombras moviéndose detrás de las ventanas selladas, y algunos afirmaban escuchar cuchillos chocando en la cocina, aunque ésta había sido clausurada semanas antes. Uno de los informes oficiales recogía el testimonio de un centinela. «Vi una figura alta en el patio trasero. Creí que era Joaquín. Corrí tras ella, pero desapareció. Juraría que el aire olía a carne cocida». Este informe fue ridiculizado en el cabildo, pero contribuyó a alimentar el mito de que Joaquín
no era un hombre fugitivo, sino un espectro imposible de atrapar. Las supersticiones comenzaron a mezclarse con el miedo real. En el mercado, las vendedoras se persignaban al mencionar su nombre. Los niños eran advertidos de no mirar fijamente a los esclavos, por si acaso él está escondido en uno de ellos. Incluso algunos sacerdotes comenzaron a hablar de exorcismos. Veracruz parecía al borde de un colapso social, donde la paranoia superaba cualquier evidencia. Mientras tanto, Valdivieso revisaba cada noche el cuaderno de Joaquín, obsesionado con descifrar su significado. «Las palabras cambian cada vez que las leo», escribió en su diario. «Es como si él me hablara desde las páginas». Un descubrimiento inesperado complicó aún más la investigación. Durante una inspección en una bodega del puerto, los guardias encontraron restos humanos escondidos en barriles de sal. No pertenecían a don Esteban. Los huesos eran de al menos 2 personas diferentes, probablemente marineros o esclavos fallecidos. Los médicos confirmaron que habían sido cortados con la misma precisión que los restos hallados en la cocina de los de la Serna. Esto desató una nueva ola de terror. ¿Había Joaquín matado antes de asesinar a su amo? ¿O alguien estaba usando su leyenda como pantalla para otros crímenes? Los rumores se dispararon. Algunos afirmaban que existía una red secreta de asesinos, otros que el propio Joaquín había practicado durante años para perfeccionar su macabro acto final. El virrey ordenó una investigación paralela a cargo de agentes especiales enviados desde Ciudad de México. Estos hombres, más fríos y calculadores, no tardaron en sospechar que el caso tenía implicaciones políticas. Don Esteban no solo era un comerciante poderoso, tenía enemigos entre otros criollos y peninsulares. La hipótesis de que Joaquín había sido manipulado o contratado comenzó a tomar fuerza, pero esa teoría chocaba con la intensidad personal de los escritos del fugitivo, que hablaban de venganza íntima y odio acumulado. «No parece un sicario», escribió uno de los agentes en un memorando. «Parece un hombre consumido por un propósito personal». El cuaderno fue trasladado a Ciudad de México para su estudio, pero Valdivieso se opuso vehementemente. Para él, ese objeto era la clave para atrapar a Joaquín, y temía que las autoridades superiores lo usaran para fines políticos. «Este caso ya no me pertenece», escribió en otra entrada de su diario. «La ciudad está poseída por su sombra. El nombre de Joaquín ya no es el de un hombre. Es una palabra maldita». Su obsesión empezaba a afectar su salud. Se decía que no dormía, que revisaba los informes hasta el amanecer y que había comenzado a escuchar pasos en los pasillos del cabildo cuando estaba solo. En las calles, algunos empezaron a ver a Joaquín como una figura casi religiosa. Se dibujaban su rostro y su silueta en las paredes, acompañado de frases como «Él hace justicia» o «Él volverá». Para los esclavos, su fuga representaba una esperanza. Alguien había desafiado a los poderosos y había escapado. Para los criollos, era una amenaza constante. El puerto se llenó de vigilantes privados, y los barcos que llegaban eran inspeccionados con una minuciosidad obsesiva. Aún así, no había rastro del fugitivo. La ciudad vivía en estado de alerta, como si esperara un nuevo ataque. Con cada día que pasaba, el caso adquiría dimensiones legendarias. La muerte de don Esteban ya no era solo un crimen, era el símbolo de un miedo que crecía sin control. Los informes oficiales comenzaban a sonar más como crónicas de terror que como documentos legales. El propio virrey, frustrado, escribió una carta privada que más tarde sería descubierta. «He recibido reportes de fantasmas y conjuros. Me resulta imposible separar verdad de superstición, pero sé que este hombre ha logrado lo que pocos, paralizar un puerto entero». Esa confesión, escrita con resignación, resume el clima que se vivía en Veracruz. El crimen había trascendido la realidad para convertirse en mito. El nombre de Joaquín, sus escritos y los rumores sobre sus rituales ya habían sembrado un temor que ninguna patrulla podía disipar. La ciudad esperaba noticias de su captura, pero en el fondo muchos comenzaban a creer que jamás sería encontrado. Y en las noches, cuando el viento del Golfo soplaba con fuerza, algunos juraban escuchar el tintinear de cadenas lejanas, como si el pasado hubiera regresado para reclamar una deuda que aún no estaba saldada. La cacería de Joaquín se convirtió en una empresa que paralizó a Veracruz. A finales de julio, más de un mes después del crimen, la ciudad estaba militarizada. Patrullas recorrían cada calle,
Se instalaban retenes en los caminos hacia las haciendas, y los barcos eran revisados antes de zarpar. A pesar de los esfuerzos, nadie lograba ubicar al fugitivo. Su ausencia parecía desafiar toda lógica, como si hubiera desaparecido en el aire. Las teorías se multiplicaban. Algunos aseguraban que había encontrado refugio en comunidades de cimarrones escondidas en las montañas. Otros decían que había muerto y que lo que se veía por las noches eran apariciones de su espíritu vengador. Lo cierto es que cada pista se desvanecía, dejando a los investigadores frustrados y a la población aterrada. El corregidor Valdivieso, obsesionado con el caso, organizó un grupo especial de rastreadores locales, cazadores acostumbrados a internarse en la selva, hombres que conocían cada sendero oculto y cada río. Estos rastreadores afirmaban que Joaquín dejaba señales intencionales, huellas que se interrumpían de golpe, restos de fogatas apagadas, ramas rotas a propósito. «Nos está guiando», dijo uno de ellos en su informe. «Nos lleva a donde quiere». Esa sensación de estar siendo manipulados aumentó el respeto y el miedo hacia el fugitivo. No era un esclavo en fuga, era un estratega, alguien que jugaba con sus perseguidores como si fueran piezas en un tablero. Un episodio particularmente inquietante ocurrió a principios de agosto. Un grupo de soldados enviados a inspeccionar una plantación en las afueras de la ciudad desapareció durante 2 días. Cuando regresaron, exhaustos y cubiertos de barro, dijeron que habían seguido rastros hasta un viejo ingenio azucarero abandonado. Allí encontraron marcas en las paredes, dibujos similares a los del cuaderno, hechos con carbón. También hallaron restos de velas y huesos pequeños, posiblemente de animales. «Nos observaban desde la selva», relató uno de los soldados temblando. «Escuchábamos susurros, pero no vimos a nadie». Sus superiores desestimaron el testimonio, pero en privado, algunos oficiales comenzaron a creer que Joaquín no estaba solo. Las cartas enviadas al virrey reflejan el creciente desespero de las autoridades. En una fechada el 12 de agosto, Valdivieso escribió: «Estamos lidiando con un enemigo invisible. Ha logrado paralizar el comercio y llenar de pánico a toda la región. Si esto no se resuelve pronto, Veracruz se convertirá en símbolo de debilidad para la corona». El virrey respondió ordenando una recompensa aún mayor y autorizando el uso de cualquier medio para capturar al fugitivo. Las recompensas se publicaron en pasquines que cubrieron las paredes de la ciudad. Dibujos rudimentarios de Joaquín, descripciones de su estatura y cicatrices, y la promesa de 500 pesos por información veraz. Pero nadie se presentó a reclamar el dinero. El silencio de la población era tan inquietante como la fuga misma. Mientras tanto, las historias sobre Joaquín adquirían un tono casi sobrenatural. Los campesinos decían haberlo visto cruzar ríos sin dejar huellas, desaparecer en medio de la niebla o caminar junto a jaguares que parecían protegerlo. Estas narraciones, imposibles de verificar, hicieron que la búsqueda se volviera más difícil. Los soldados empezaban a temer al hombre que cazaban. En los pueblos cercanos, algunos comenzaron a dejar ofrendas en los caminos, frutas, velas y trozos de pan envueltos en tela, como si intentaran apaciguar a un espíritu. La frontera entre realidad y mito se desdibujaba rápidamente. Los rastreadores, por su parte, notaban patrones extraños. Joaquín parecía moverse en círculos, nunca alejándose demasiado de Veracruz. Era como si no quisiera huir lejos, sino permanecer cerca. «Este hombre está cazando a los que lo cazan», dijo uno de los rastreadores, un viejo llamado Mateo, cuya experiencia en la selva era legendaria. Mateo fue encontrado muerto una semana después, a orillas de un río. Su cuerpo no presentaba heridas visibles, pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror. La noticia fue mantenida en secreto por las autoridades, que temían que la moral de los soldados se desplomara. La tensión alcanzó su punto máximo cuando comenzaron a desaparecer animales de las granjas cercanas. Gallinas degolladas, cabras sin órganos, rastros de sangre que se perdían en la maleza. Los campesinos aseguraban que Joaquín estaba practicando rituales para protegerse. «Es brujo», repetían en voz baja. Un grupo de sacerdotes organizó procesiones nocturnas, rezando en las calles y rociando agua bendita en las entradas de las casas. Pero el miedo persistía. Veracruz, que había sido un puerto bullicioso, ahora parecía una ciudad sitiada por un enemigo invisible. Un documento clave fechado el 25 de agosto
Describe una incursión militar en una cueva ubicada a unas leguas de la ciudad. Allí encontraron signos inequívocos de actividad reciente, restos de fogatas, cuchillos de cocina y prendas de ropa que coincidían con las descripciones de Joaquín. También hallaron marcas en las paredes, cruces invertidas, círculos con símbolos africanos y dibujos de cuerpos humanos fragmentados. «Era un altar», escribió el capitán encargado. «No puedo describir el miedo que sentí al verlo. Sentí que entrábamos en un lugar prohibido. La cueva fue quemada al día siguiente, pero no encontraron rastro del fugitivo. El virrey ordenó que las noticias sobre los hallazgos fueran censuradas para evitar el pánico. Sin embargo, las historias se filtraban igual, alimentadas por el boca a boca. Veracruz se convirtió en una ciudad de sombras. Los habitantes cerraban puertas y ventanas antes del anochecer. Los marineros se negaban a desembarcar después de oscurecer, y los caminos se llenaban de patrullas que rara vez encontraban algo más que huellas borrosas. Joaquín había pasado de ser un esclavo fugitivo a convertirse en una leyenda viviente, una presencia que parecía moverse entre los árboles y los sueños de todos. El corregidor, consumido por la obsesión, escribió una carta privada que nunca llegó a enviarse. «He dedicado mi vida a la justicia, pero este caso me supera. Joaquín no es solo un hombre, es el eco de algo más antiguo. Siento que la ciudad entera respira su miedo. No sé si quiero atraparlo o si temo lo que ocurrirá cuando lo hagamos». Esa confesión revela el agotamiento psicológico de quienes lideraban la búsqueda. El caso ya no era solo una investigación. Se había convertido en una cacería espiritual, una lucha contra un fantasma que se burlaba de todos. En septiembre, la ciudad estaba al borde del colapso. Los comerciantes exigían protección, los sacerdotes hablaban de maldiciones, y los soldados empezaban a desertar. Sin embargo, el nombre de Joaquín seguía apareciendo en los testimonios de viajeros y campesinos, siempre cerca, siempre visto de reojo, nunca atrapado, como si el hombre hubiera aprendido a caminar entre las grietas de la realidad misma. El otoño llegó a Veracruz sin que nadie hubiera logrado capturar a Joaquín. Las lluvias constantes cubrían la ciudad con una neblina espesa, y las calles empedradas parecían aún más desiertas que durante los meses anteriores. La mansión de los de la Serna seguía clausurada, sus ventanas selladas y sus muros manchados de humedad. Algunos vecinos afirmaban escuchar lamentos provenientes de su interior, aunque los soldados asignados a vigilarla juraban no haber visto ni oído nada. La casa había dejado de ser simplemente el escenario de un crimen. Se había convertido en un símbolo de miedo, una cicatriz en el corazón del puerto. Los rumores sobre Joaquín alcanzaron un nivel casi mítico. Campesinos de pueblos lejanos aseguraban haber visto a un hombre alto y delgado cruzar caminos desiertos al amanecer, vestido con harapos y cargando un machete. Otros decían que había sido visto en el mercado disfrazado de pescador, comprando especias con monedas antiguas. Ninguna de estas historias fue confirmada, pero todas contribuían a mantener viva la sensación de que el fugitivo estaba en todas partes. Incluso los soldados más valientes comenzaban a dudar de su propia misión. «Es como cazar un fantasma», escribió uno de ellos en una carta a su familia. «Lo vemos de lejos, pero cuando llegamos no hay nada, ni huellas». Valdivieso, consumido por el caso, había envejecido en cuestión de semanas. Sus ojos, antes severos, estaban hundidos y enrojecidos. Los informes que enviaba al virrey se habían vuelto más desesperados. El fugitivo se ha convertido en leyenda. El pueblo lo teme más de lo que respeta a las autoridades. Siento que esta ciudad ya no me pertenece. Pertenece a su sombra. Su obsesión por el cuaderno de Joaquín aumentaba. Lo leía cada noche, convencido de que entre las frases crípticas había una pista. Pero lo único que obtenía eran pesadillas. Sueños en los que caminaba por pasillos oscuros y oía el sonido metálico de cadenas arrastrándose detrás de él. En noviembre, un comerciante español afirmó haber visto a Joaquín en las afueras de la ciudad, cerca de un pantano. Iba solo, descalzo, pero se movía con una seguridad inquietante. El comerciante lo describió como una sombra viva. Este testimonio generó una expedición inmediata, pero el grupo de soldados enviado al lugar encontró únicamente restos de fogatas y marcas extrañas en los árboles, figuras humanas dibujadas con ceniza, ojos alargados y cruces invertidas.
Era como si nos esperara, dijo uno de los oficiales. No hubo emboscada, pero sentimos que estábamos siendo observados desde el barro. El puerto, mientras tanto, sufría un declive económico. Varios barcos mercantes comenzaron a evitar Veracruz, optando por otros destinos más seguros. Los rumores sobre un asesino caníbal suelto habían llegado hasta La Habana y Cartagena. El crimen de Joaquín se había transformado en un relato que viajaba más rápido que cualquier barco. Algunos capitanes incluso afirmaban que había marineros que se negaban a desembarcar en el puerto, temiendo la maldición de Veracruz. Las autoridades coloniales estaban desesperadas por capturarlo, no solo por justicia, sino para restaurar el orden económico y político. Los pobladores comenzaron a adaptar sus vidas al miedo, cerraban puertas antes del anochecer, evitaban caminar solos, y muchos comenzaron a usar amuletos. Curanderas locales vendían pequeñas bolsas con hierbas y piedras para ahuyentar al espectro. Los sacerdotes, al ver que sus sermones no calmaban a la gente, intensificaron las procesiones nocturnas. Se decía que algunas de estas procesiones pasaban frente a la mansión de los de la Serna, y que, al rezar, las velas se apagaban solas. Un guardia escribió en su informe: «No sé qué creer. Escuché pasos en el pasillo sellado. No había nadie». Ese documento nunca se hizo público. A finales de año, la investigación parecía haberse agotado. El virrey había destinado más recursos a otras crisis en la Nueva España, y la cacería de Joaquín se convirtió en una tarea rutinaria más que en una prioridad. Sin embargo, las historias persistían. Un viajero francés que pasó por Veracruz en diciembre escribió en su diario: «Esta ciudad parece embrujada. Todos susurran sobre un hombre llamado Joaquín. Dicen que mata a sus perseguidores y se alimenta de su carne. Algunos creen que ya no es humano». Este relato, publicado años después en París, contribuyó a que el caso adquiriera fama internacional. Doña María, la viuda de don Esteban, desapareció de la vida pública. Permanecía recluida en un convento cercano, negándose a dar más declaraciones. Algunos decían que había perdido la razón. Otros aseguraban que sabía mucho más de lo que había confesado. El corregidor Valdivieso continuó visitándola, intentando obtener información. En uno de sus informes finales escribió: «La señora tiembla al escuchar el nombre de Joaquín. Sus ojos revelan miedo, pero también una extraña resignación. Sospecho que, en algún nivel, ella comprende el motivo de este crimen mejor que nosotros». Con el paso de los meses, Joaquín dejó de ser un fugitivo para convertirse en una leyenda. Se le atribuían asesinatos en pueblos cercanos, desapariciones de soldados e incluso incendios misteriosos en plantaciones. Nunca hubo pruebas sólidas de su participación, pero su nombre estaba siempre presente. Para muchos esclavos, su historia se transformó en un símbolo de resistencia. Para los criollos, era una advertencia de que el orden colonial podía ser desafiado por un solo hombre. Las autoridades, incapaces de atraparlo, optaron por el silencio. Dejaron de publicar informes y de ofrecer recompensas, con la esperanza de que el mito se desvaneciera. Pero ocurrió lo contrario. El silencio oficial solo alimentó la leyenda. Décadas más tarde, los viajeros que pasaban por Veracruz seguían oyendo historias sobre el esclavo que cocinó a su amo. Algunos afirmaban que aún vivía, oculto en las montañas, convertido en un anciano sabio y peligroso. Otros decían que había muerto hace tiempo, pero que su espíritu seguía rondando la ciudad. Incluso hoy, en ciertas calles empedradas, los ancianos cuentan que, en noches de neblina, se ve a un hombre alto caminando solo, con un machete al hombro, y cuando alguien se atreve a seguirlo, desaparece sin dejar rastro. El caso de Joaquín nunca fue cerrado oficialmente. Los archivos, amarillentos y cubiertos de polvo, aún reposan en los sótanos del antiguo cabildo. En ellos, entre informes y testimonios, está guardado el cuaderno que escribió, páginas manchadas de grasa y tinta, llenas de frases que parecen más vivas que nunca. Algunos historiadores que han tenido acceso a él dicen sentir que las palabras respiran, que al leerlas se escucha el sonido de cadenas y cuchillos. Nadie ha logrado descifrar completamente los símbolos, y tal vez sea mejor así. Porque, en Veracruz, todavía hay quienes creen que Joaquín sigue vivo, observando desde las sombras, esperando el momento de volver a ajustar cuentas
y el viento salino que recorre las calles vacías en las madrugadas parece susurrar su nombre, recordándole a la ciudad que hay heridas que nunca cierran, historias que nunca terminan y fantasmas que no descansan.